Buenas tardes, hola Nacho, ¿Va? ¿cómo estás? Otra vez estamos acá de vuelta con Creando con PNL, esta vez con una Bueno, visita muy especial. Está con nosotros Evangelina Ortega, inaugurando nuestro espacio de entrevistas. Ahora le voy a dar el pase a Eva, pero básicamente le quería contar que ella es trainer en PNL, igual que nosotros, es coach deportiva, licenciada en recursos humanos y titular de, no quiero, potencial humano. ¿Es así, Eva? Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Rodo. Buenas tardes, la audiencia. Sí, tal cual. Soy la creadora de Potencial Humano. bien. Bueno, algo que Bienvenida a tiene nuestro Eva espacio. es que ella ya Gracias. lleva muchos años más que nosotros en todo lo que es coaching y trabajando con personas, entonces, bueno, es como un gran honor para nosotros poder entrevistarla y aprender de ella, que nos cuente un poco su experiencia y lo que fue haciendo. Un placer. Primera pregunta, Nacho. Bueno, la primera pregunta que se nos ocurrió era ¿cómo fue que llegaste a estudiar programación neurolingüística o cómo te enteraste? ¿Qué fue lo que te llevó a este mundo? Bueno, creo que mis carreras en sí fueron relacionándose cuando descubrí el coaching en mi primer carrera, que fue la licenciatura en Recursos Humanos. Comencé a estudiar coaching ontológico y en la última parte de la carrera conozco o tengo mi primer contacto con la PNL. Y me llamó mucho la atención, quería profundizar sobre ese tema, qué se trataba, cómo era, qué herramientas te daba, porque en la carrera de coaching fue como una introducción a esa PNL. Y después empecé a buscar lugar donde estudiar esa carrera y encuentro un espacio que es UDU. Estudié con Marcelo, que le agradezco un montón porque aprendí muchísimo de él. Y ahí comencé con los primeros pasitos en la PNL y terminé haciendo la carrera completa, que son 2 añitos, y ahí terminé siendo trainer en PNL. Bien, bien, Eva. Eh, para los que no lo saben, Eva es compañera nuestra de cursos. Somos los tres egresados de UDEJUM, ¿sí? Y bueno, por eso es un placer que esté compartiendo este espacio con nosotros. Otra pregunta más relacionada a PNL, Eva. ¿Cómo usás vos la PNL en tu vida día a día? Si puedes comentar un caso en especial. Ujú. Ya sea Mira, para vos o con pacientes, clientes, también lo que Exacto. tengas. bien. Utilizo muchísimo la PNL. Primero la utilizo en mí, porque soy una fiel creyente de que uno cuando hace un acompañamiento y tiene un consultante, y poder acompañar el proceso de esa persona requiere, si vos vas a usar técnicas como tiene la PNL, que primero lo hayas pasado por tu propia experiencia, o Ujú. como bien decimos en el coaching, pasarlo por el cuerpo. Mi primera experiencia con la PNL, más allá de todo lo aprendido en la carrera, fue en un momento que yo tenía que hacerme una biopsia en una mama, y dije, yo voy a usar alguna de todas mis herramientas. Y la que más me funciona a mí, en lo personal a mí, es todo lo que tenga que ver con la visualización. Y en ese momento usaba mucho el anclaje emocional, que lo sigo utilizando siempre que lo necesito. Lo acompaño con respiraciones conscientes, pero siempre uso el anclaje emocional. Y hoy, precisamente, estamos en tema mundial. Empezamos a ver en los posteos de los Instagram y demás cómo está en auge el tema del anclaje, ¿no? Que vemos a Enzo Fernández con la cinta, que es un anclaje, las palabras que se pone y demás. Bueno, la PNL profundiza, como bien ustedes saben, el anclaje emocional desde otro lugar, no es solamente desde la cinta, con palabras que en realidad la palabra termina teniendo algún sentir para la persona que activa un recurso interno y la cinta es el recurso externo. Desde la PNL, el movimiento ancla, como nosotros le llamamos, para la audiencia, para el que no conoce, es simplemente hacer un movimiento como tocarte un dedo, un anillo, una oreja, cruzar los dedos, y a ese gesto del cuerpo externo le podemos brindar una sensación o una emocionalidad que es un recurso interno para poder autorregularnos, para poder afrontar mejor una situación. Hoy actualmente, como bien dijo Rodolfo, también soy coach deportiva y en el deporte lo aplico muchísimo
no solamente para la actividad deportiva en sí, de decir, bueno, cómo yo trabajo con árbitros de fútbol, cómo el árbitro se autorregula en fracciones de segundos, se autorregula emocionalmente, cómo tiene mayor claridad mental, sino que después de eso, detrás de ese rol, hay una persona con toda su experiencia, con todos sus constructos, que necesita ser acompañada. Y en ese acompañamiento uso muchísimo la visualización creativa, que es una de mis preferidas, para trabajar incluso sanación del niño interior, que he hecho una formación específica. También he hecho un tramo en la carrera de counseling y para todas las técnicas que hay, eh, increíblemente todo tiene visualización. Así que Ujú. creo que la PNL es magnífica. Por ahí la demonizan mucho otras corrientes, ¿no? Como si fuese algo mágico. En realidad no es algo mágico, son herramientas. O sea, no es Ujú. magia, es ciencia. Son Sí. herramientas que le puedes brindar a la persona, son recursos con los que uno puede contar para afrontar diferentes situaciones de la vida. Así que si alguien no conoce la PNL, la súper recomiendo. Ujú. Está bueno. Acá me gustaría agregar también cuando hablas de visualización creativa, para el que no sabe, antes hay un proceso previo que es la respiración consciente, ¿no? Que la persona conecte con su respiración y eso, que a la vez también es un anclaje en sí mismo, el respirar y hacerse consciente de la respiración. Entonces, esa también está buenísima, ¿no? Uno cuando va a hacer la visualización, antes también hace una respiración que a la vez es un anclaje. Entonces, ya hay como tres técnicas en una sola. Pero una sola. Tal cual, Este, la respiración consciente, yo siempre le digo a mis consultantes, ese es el caballito de batalla, porque Es la todo lo que base, lo haces primero. inicia. Si vos meditas, Ujú. que la meditación también es genial, la meditación, para cualquier técnica de autorregulación, frente a alguna situación de ansiedad, siempre la respiración consciente funciona como un interruptor en nuestro cerebro Ujú. y nos ayuda a volver al momento presente. Por Claro, ejemplo, en una persona que tiene ansiedad, yo que soy una persona con ansiedad y lo aplico a mí, lo he aplicado y no siempre parece, me da no el parece. resultado, nos trae al momento presente, al famoso el aquí y el ahora. ¿Por Ujú. qué? Porque estamos llevando la atención a la respiración. Entonces, Ujú. conectar con el aire que entra y sale y demás hace que uno pueda estar anclado en el momento presente y salirnos de lo que hace la ansiedad, que es llevarnos a una anticipación, a un escenario anticipatorio que no pasó, que quizás nunca pase. Pero bueno, la ansiedad se dispara y nos vamos allá, ¿no? A lo catastrófico siempre, nunca al escenario, a la mejor versión. Excelente. Ujú. Me Sí, encantó. Me encantó. Nacho, está pregunte. bueno. Y está bueno agregar a esto también que no es magia, es ciencia, ¿no? O sea, en la respiración uno ya está comprobado cómo bajan los niveles de pensamiento y uno se permite pensar de una forma más tranquila, más ordenada. Y desde ahí, desde el momento presente también está bueno, se empieza a crear otro futuro, ¿no? Y no reaccionamos ante lo que está sucediendo, digamos. Totalmente. Es claridad mental, te permite tener claridad mental. O sea, si bien esto que decimos es ciencia, no es magia, no es que porque vos respires conscientemente, de repente la ansiedad se fue, sino que lo que hace la respiración consciente es actuar directamente sobre nuestro cerebro límbico y eso hace que la amígdala, que es como una avellana pequeñita, se desinflame. Y eso quiere decir que baja la intensidad de la emocionalidad. Y eso me permite actuar desde una manera más consciente. Cuando eso no sucede, la persona no tiene un accionar, sino que tiene una reacción frente a un determinado evento o a una Cualquier situación. situación. Claro. Es este famoso estado de ataque, huida, lucha del cerebro, ¿no? Cuando está en modo estrés y reacciona, bueno, respirar hace que bajemos un cambio, analicemos la situación, llegue Tal agua cual. al No tanque, siempre la persona lo va a alluvión, lograr, ¿no? A obvio. veces tal cual, a veces no, por más de herramientas, eso también es importante que la gente lo sepa. A veces la gente cuando te escucha hablar de estos temas como que dice, ay, qué bueno, tiene la vida resuelta. No, la verdad es que a veces al consultante vos le das
Primero que ningún terapeuta, ningún tipo de profesión que sea de acompañamiento hacia un otro, la persona que acompaña nunca tiene la vida resuelta. Tiene otras herramientas para acompañar, pero todos tenemos cosas para resolver en la vida y procesos de sanación por hacer, claramente. Por ahí mis consultantes me dicen, no, no, ni me acordé de la respiración consciente. Bueno, eso hay que validarlo, está bien, porque no somos máquinas, somos humanos. Entonces, no siempre vamos a ser asertivos, no siempre vamos a decir, ah, acá voy a aplicar respiración con visualización. No, hay momentos donde la emocionalidad nos lleva puesto, donde la situación que estamos atravesando te atraviesa de una manera que no te permite autorregularte o tomar alguna de tus herramientas y bueno, tenemos una reacción, somos reactivos. Eso es importante siempre decírselo a la gente en general acá que nos están escuchando, de que tener herramientas no te garantiza que vos nunca tengas una reacción que no esté tan buena o que puedas resolver todo, que tengas la respuesta para todo, sino que, bueno, en la mayor parte de tu vida la vas a afrontar o transitar de una manera diferente que si no tenés estas herramientas. Claro, claro. Escuchaba recién a Eva y me venía a mi mente algo que yo siempre comento a mis alumnos, de relajarse, de respirar, de meditar, o de usar inclusive los anclajes emocionales, en momentos como que es muy habitual hoy en día para un alumno de una escuela terciaria exponer en forma oral ante una cierta cantidad de público. Y me ha pasado puntualmente con alumnos de segundo año que no tenían experiencia en exponer y me pidieron que le diera una ayuda. Y yo les decía que conocía herramientas, que tenía tips que les podía dar. Y me venía a la mente lo que comentaba recién a Eva. No es magia, son técnicas, son estrategias. Que te ayudan, sí, pueden servir, sí. ¿Puedes fallar? Sí, puedes fallar también. No a todos les funcionan, pero son herramientas que si son bien utilizadas, te pueden servir para pasar estos momentos sin ningún problema. Y tuve la suerte de comprobarlo personalmente con varios alumnos eh, que tuvieron que exponer y sorpresivamente pensaban que eran ante un grupo muy reducido y no, fue un grupo bastante amplio de gente. Y yo estuve ahí presente en la exposición y los miraba tratando de mentalmente transmitirle la tranquilidad y seguridad que ellos necesitaban en ese momento. Y pasó algo muy curioso. Al final de la exposición, más de uno vino a agradecerme y puntualmente dos casos me dijeron, es increíble lo que puedo lograr y que hasta ahora no había logrado. Es tener tranquilidad, paz y seguridad ese. ¿Y qué me hiciste? Y uno me dijo, respiré. Digo, respiré antes de empezar a exponer. Y otro le pregunté, ¿y vos cómo hiciste? Y cuando noté que estaba nervioso, hice el anclaje que vos me enseñaste. Entonces dije, wow. Y hacía una semana atrás, ninguno de ellos sabía nada de esto. Era todo nuevo. Veían todo como esto, como algo medio raro, como magia, brujería. Digo, no, estas son técnicas. Son técnicas que se pueden aplicar día a día. Digo, no es magia, no es brujería, nada. Y los chicos totalmente agradecidos, por supuesto. Cada vez que me ven me dicen, queremos más a ti, queremos más secreto. Y siempre que puedo, aporto algo. Pero es verdad eso. A veces funciona, a veces no. Pero son herramientas Sí. que son importantes tener en cuenta, ¿no? Ahora que te escucho me viene esto de más allá de que son herramientas que pueden funcionar o no, algo que siempre le digo a la gente que ahí por ahí asiste a algún taller y a mis consultantes mismos, que para que la técnica empiece a sentirse desde otro lugar, porque lo primero que aparece claramente siempre es la tranquilidad, la calma, empieza a aparecer un poco más la seguridad, para que eso vaya tomando relevancia, el cerebro necesita que mínimamente haya entre 21 y 66 repeticiones para poder apropiarse de lo que nosotros estamos introduciendo a través de la técnica. ¿No? Entonces eso también es importante que la gente lo tenga en cuenta, que si vos aplicás la respiración solamente cuando estás en la situación, o sea, tenés que practicarla, Obvio. ¿sí? Se practica antes, lo mismo también con el anclaje. Si uno no tiene una constancia de práctica previa, después no va a hacer magia el anclaje. Entonces requiere también de un compromiso de la persona a la que uno le va a dar una herramienta. El compromiso y la responsabilidad de la persona es cómo decide usar esa herramienta. Tal cual, tal cual. Eva, hablando de un poco de tu trabajo y de tu trayectoria,
vos sos coach deportiva y también sos trainer en PNL, como dijimos al principio. ¿Cómo se relaciona tu actividad día a día, laboralmente hablando, con estas dos disciplinas? Coach deportivo o coach ontológico, especializado en deporte, y la PNL. Para mí, tengo un pensamiento, una premisa de Ujú. que no hay una terapia o una corriente o algo aislado, sino que todo está integrado. Si uno estudia diferentes ramas y diferentes cosas, incluso carreras como la astrología y carreras que por ahí tienen que ver con otras cuestiones, vas a ver que se une a lo que es coaching, a lo que es PNL, a lo que es psicología, o sea, todo tiene que ver con todo y todo está integrado. De hecho, creo que ya hoy las corrientes que piensan que solamente hay que acompañar desde la mente, bueno, van como perdiendo poder, pues la sociedad evoluciona y va demandando otras cosas. Hoy sabemos que el ser humano es mente, cuerpo y alma. Y desde la PNL y el coaching yo he incorporado cuerpo-mente, y van geniales de la mano ambas. Muchas veces la técnica me sirve como un disparador, no necesariamente tiene que ser de autorregulación. A veces es un disparador y arranco al revés, quizás arrancás con un centramiento o con alguna técnica que haga que el consultante apague su ruido mental y pueda ir para adentro. En otras ocasiones también la incluyo en otras formaciones que tengo, las aprendí a través del counseling, con otro tipo de técnicas. Yo incorporo la PNL. Para mí no es esto y esto, es todo. Entonces, dentro de las técnicas o dinámicas de reprocesamiento que aprendí en el counseling y en una formación que tomé con Pat Kane, que es la creadora de Capacitar, yo me doy el permiso de meter la PNL, porque son muy similares, porque tienen todas algo en lo que confluyen o en lo que se fusionan, que tiene que ver con las respiraciones conscientes, con las visualizaciones y con el anclaje, porque anclaje, no sé, se me viene el grounding, todo está tan de moda y lo vemos en todos lados. El grounding es trabajar con el cuerpo y lo que vos anclás, normalmente que es los pies en el piso, todo es con respiración consciente y con algún gesto ancla. Y si eso no es PNL, ¿qué es? Ahora, si vos lo buscás información, te va a hablar de que también es mindfulness. Y el mindfulness es muy similar en definitiva a la PNL. Por eso hay muchas formaciones de mindfulness y PNL. Comparten muchas cosas en particular. Así que todas esas cosas también por ahí tomé algunas formaciones de mindfulness. Vas a ver que todas tienen como algo en común y que integrarlas funciona perfecto. Creo que la mejor manera de integrarlas es uno como profesional, eh, tener la humildad para saber que no hay algo que funciona mejor y no hay alguien que es mejor que un otro, sino que todos tenemos nuestra propia forma y que todo tiene que ver con todo y todo se puede integrar. Y si a alguien no le sirve las herramientas que uno le puede dar desde la PNL o desde el coaching, desde el counseling mismo, también está bien, porque quizá necesita una terapia, no sé, con un psiquiatra, con un psicólogo, porque ya es algo de salud mental, que no quiere decir que desde la PNL no podamos acompañar en conjunto. Quizás tiene que ver más con algo más espiritual y la persona está necesitando anclarse en la fe. Y cuando digo la fe, cada uno tiene su creencia religiosa, universo, energética, la creencia que tenga la persona. Así que yo creo que cuando uno abre su cabeza desde este lugar, todo se integra. A mí no me costó para nada integrar el coaching con la PNL, todo lo contrario, o sea, las integré muy rápido y me funciona muy bien en la consulta, sobre todo cuando esa consulta es con un deportista. Grande. Me encantó lo que estás O- diciendo. Cuando esa consulta es con quién, perdón, Con un deportista, con porque un el deportista. deportista viene mucho con situación mente. Después, Ajá. también esta es una forma mía de ver las cosas. No quiere decir que sea la verdad o que esté en lo cierto. Para mí la mente es como la punta del iceberg. Cuando la persona viene y me dice,
no me estoy pudiendo comunicar en el campo de juego con el jugador y cuando me protestan demasiado, me enojo y nada, o sea, reacciono mal y después me quedo enojado. Entonces, atrás de eso viene otro error y otro error y me pierdo en el error y me siento pésimo cuando me voy a mi casa y estoy una semana pensando en eso. Bueno, ok, esa es la situación problema. Pero ¿qué sostiene abajo la situación problema? Que la persona no puede autorregularse o la respuesta frente a la desaprobación del otro, porque cuando alguien viene a hacer una protesta está desaprobando o desautorizando algo que yo estoy diciendo que es así o de determinada manera dentro de un campo de juego, pueden llevar esto a mil ejemplos de la vida cotidiana. Eh, por alguna razón tiene ese patrón de conducta como respuesta. Entonces ahí uno tiene que ir un poquito más adentro, donde, desde donde la persona aprende a comunicarse así. Y ahí ya nos vamos metiendo en lo que es autoestima, cómo se conformó la autoestima de esta persona desde la niñez. Y desde ahí uno va como tirando de distintos hilitos en el ovillo y vas abriendo. Vos sabés que te escuchaba a vos, Eva, recién, y te iba a hacer una pregunta, pero la pregunta ya surgió de otro lado. La respondió antes de Claro, hacerla. pero igualmente te voy a comentar algo, porque hace poco vi en Netflix una serie, no sé si la vieron, de Rafa Nadal, donde cuenta en 4 capítulos un poco lo que fue toda su carrera, ¿no? Y todos los obstáculos que tuvo que pasar, eh, físicos y mentales. Y ahora, como estamos en auge con el Mundial, Messi, hace poquito, también comentó que en los momentos que ellos tienen libre, ven películas, ven videos motivacionales, etcétera. Y él comentó que había visto la serie, que estaba viendo la serie de Rafa Nadal, porque se sentía identificado con lo que le pasaba a él. Y la pregunta concretamente sería, por lo que dijiste recién, entiendo cuál va a ser tu respuesta, pero me gustaría que amplíes un poquito más. Desde tu punto de vista, ¿qué tan importante es para un jugador de elite, como es Messi o cualquier otro jugador hoy en día en el Mundial, la preparación física como la preparación mental? Fundamental. La gente suele creer que una es más importante que la otra y en realidad van de la mano. El deportista en sí tiene cuatro pilares: la nutrición, el entrenamiento físico, el entrenamiento mental y dependiendo del deporte, lo que ese deporte requiere como conocimiento, diríamos, ¿no? En el caso del árbitro es el reglamento, en el caso del futbolista tiene que entender el juego y captar el reglamento para saber cuándo hace falta lo que está permitido y lo que no. Si nos vamos al caso de fútbol, ¿no? Pero son fundamentales. Son los cuatro pilares, ninguno de los cuatro puede estar ausente. Normalmente la gente tiende, o el deportista tiende, como a pensar la parte mental como la última opción. Hoy se habla mucho de esto y Ujú, está más en auge, pero antes era impensado que esto pudiera ser valorado o importante para la vida de un deportista. Y es fundamental, porque vos podés tener mucha preparación física y técnica, esto yo te llamo como conocimiento, que es la parte técnica, ujú, pero si no hay trabajo mental, la mente te puede jugar en contra o a favor. Ya de por sí, si uno revisa el diálogo interno que tiene ese jugador, cuando escuchaba a Messi en el partido de Egipto, que me dieron 5 infartos de miocardio, pero el partido creo que todos nos morimos un poco en ese partido. Sí, Él sí. después en la entrevista post partido, él dice, no, yo me sentía mal porque me quedé, o sea, que yo pensé que le estaba pensando que le había fallado a su equipo. ujú, O sea, ese es un diálogo interno o un pensamiento intrusivo, que es Ujú, negativo, que le podría haber jugado totalmente en contra. Ahora, su capacidad de resiliencia y los trabajos que tendrá él hecho de manera mental le permiten recuperarse de ahí, salir del error y poder dar vuelta un partido, ¿no? Que esos resultados los dan vuelta, más allá que Messi es el mejor del mundo y creo que todos lo amamos, el equipo completo, porque hay un trabajo en equipo, ¿sí? tal cual. Lo Vos sabés- amamos a Messi, no nos está escuchando, pero quién sabe, algún día nos puede escuchar.
Y mi pregunta para él sería, ¿cómo te saliste de ese pensamiento en el partido para poder dar vuelta a un resultado con tu equipo? Y eso también habla mucho que dentro del trabajo mental tiene que haber el trabajo de equipo y el trabajo de liderazgo bien marcado, porque eso es re importante. Incluso en el arbitraje mismo, tiene que haber un trabajo en equipo porque es una terna. Imagínate en un equipo que juegan todo un año juntos. Si no hay un trabajo en equipo, me ha pasado por ahí trabajar con equipos locales, donde ves que el equipo no es equipo, es un grupo de gente que juega al fútbol y no es lo mismo. Entonces, ya partamos de la base que los resultados de ese equipo van a ser inferiores a los equipos que realmente tienen el sentido de pertenencia y son equipos. Entonces, el trabajo mental es una pata fundamental dentro del deporte y de la vida misma, ¿no? Pero en el deporte en sí es fundamental. Si hay trabajo mental, pero no hay trabajo físico y el rendimiento baja. ¿Y qué sucede cuando no hay entrenamiento físico? El cerebro, si vos te cansás porque no hay entrenamiento, entonces, cuando nosotros vemos que los jugadores están cansados, que piden el cambio, ¿qué sucede si sigue jugando a pesar del cansancio? El cerebro está menos oxigenado. ¿Por qué? Porque necesito mayor cantidad de oxígeno para recuperarme. Desde ahí ya la claridad mental se reduce, aumenta el margen de error, y ahí baja el rendimiento. Sí, el deportista tiene trabajada la parte mental, trabajada la parte física, trabajada la parte técnica, pero tiene una alimentación de comida chatarra y va a estar en la misma porque energéticamente rendís diferente y porque físicamente a nivel salud, tu cuerpo presenta diferentes enfermedades y demás, o está más propenso a tener lesiones. Lo mismo cuando no hay trabajo mental. Un deportista que está frente a una situación estresora o la presión que está dentro de la cancha, que tenés estresores internos, que tiene que ver con el sentir de ese jugador, lo que se dice, la motivación que tiene, la importancia del partido, todo lo que tiene que ver con lo interno, más los estresores externos, que son todos estos distractores como la tribuna, el cuerpo técnico, los jugadores, todo lo que está por afuera de su control. Que estresa, si no hay una autorregulación, estar jugando 90 minutos, 45 minutos con el cuerpo más tenso, también el deportista es más propenso a tener lesiones. Entonces Mira, es fundamental trabajar la parte mental en conjunto con todo lo demás. Qué interesante lo que decís. Y me venía a la sí, mente, decían cuando hablabas de hay equipo que no hay equipo, dijiste algo parecido, hay equipo que no hay equipo. Y después del preinfarto que pasamos en el último partido con Argentina, yo veía eso en el equipo nuestro, que cómo se abrazaban, cómo festejaban. Y después vi hace poquito cómo pasó Francia a semifinales y el festejo es muy casi nulo entre ellos. O sea, se tocaban Observé lo también que mismo. se tocaban así, nada. O sea, yo digo, che, pasaron a semifinal, festejen, festejen como nosotros, No pero tienen sangre, nada. Yo digo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no festejan? no Y hay también pasión ahí. no hay pasión, no hay pasión, no puedo creer, digo, che, están en la semifinal. Nosotros festejamos Yo como locos creo cuando le que, ganamos a Cabo Verde. ¿Por qué no festejan así? tal cual, yo creo que tiene que ver con una construcción social nuestra, de que el argentino en sí, eh, tenemos ese espíritu futbolero, pero más allá del espíritu futbolero, esa capacidad para expresarnos de una manera que incluso lo tienen también otros países de Latinoamérica. Tan arriba ya fíjate que Estados Unidos no, Canadá Ujú. tampoco, pero si vos te vas más a lo vecino, Brasil, por ahí, tenemos esto de poder expresarnos como con más emocionalidad. Cuando vi el partido de Francia versus Marruecos, que debo decir que lo vi por el árbitro Facundo Tello, que admiro su arbitraje, y me sentí orgullosa de que un árbitro argentino esté en el Mundial, que nos representó Vamos. también.
Bien. Toda la cuaterna, estaba Darío Herrera también, que quizás en algún momento, ¿por qué no? Quizás escuchan también este streaming, eh, que son honor, uno se siente, y a esto me refiero, yo sentía como esa conexión que uno dice, no los conocemos de nada, porque en realidad los conocemos adentro de una actividad deportiva, pero la sensación, el sentimiento que a uno le representa lo que el otro está haciendo y cómo el otro me representa en otro lugar. Y ese constructo cultural que tenemos creo que nos lleva de alguna manera a poder vivir todo más intensamente. Y de repente lo veo a Francia y era como, ¿qué onda? Sí, despierten. ¿No? Y bueno, quizás también tenga que ver con una cuestión de ellos que culturalmente no está tan bien visto expresarse libremente. Nosotros como que tenemos otro tipo de expresión. Para mí tiene que ver mucho con el lugar de origen. Ok. Y también algo que rescato, te lo comentabas recién, Eva, sobre la importancia de física, pero también mental de los jugadores, en este caso puntualmente los jugadores de la selección. Creo que después del partido de Cabo Verde le hicieron un reportaje cortito al Dibu y él dijo que se sentía mal porque no había ayudado a su equipo, ¿sí? Y porque sentía que habíamos ganado gracias a todo menos a él. Y que él esperaba en el próximo partido poder ayudar de otra manera, como no lo había hecho en este. Y comentó algo, todos sabemos que el Dibu ya lo ha hecho en otro mundial, de que él tiene un psicólogo personal y él cuando le va mal se siente mal y habla con su psicólogo y demás, pero la importancia que tiene, ¿no? Esto de trabajar en equipo, de ayudarse y de sentir de que uno es parte y en este caso de él, bueno, él sintió que como que no había hecho ningún aporte, que yo creo que no, pero bueno, era su forma de sentir su... De sentir, qué terrible que, porque bueno, ahí, bueno, no estoy en el Dibu, ojalá fuera la coach del Dibu Martín, no es ¿Por el qué no? caso, ¿Por qué no? ¿Por pero qué ¿por qué no? no? ¿Por qué no? Enzo tiene su coach deportivo, Enzo tiene un coach, y habla, bueno, que es el que usa la cinta, ¿no? Eh, Siendo el Dibu Martínez, uno a veces cree que las personas tienen todo resuelto o porque es uno de los mejores arqueros del mundo, sale de ahí y se siente súper. Y no, creo que ahí hay un dejo de culpa y hay que ver de qué lugar él hace esa valorización sobre él mismo. El arquero, el ser arquero es difícil porque es el que ataja o no ataja. Y tiene un grado de responsabilidad enorme en el arco. Pero si pudiera decirle algo al Dibu sería que la responsabilidad de los logros y de lo que no sale tan bien tiene que ver con el equipo completo. Porque desde ese lugar yo podría decir, y bueno, ¿y la defensa que estaba haciendo? Es parte del juego, es parte de que te va a pasar como arquero, que hay veces que vas a atajar y veces que no, pero no tiene que ver con lo que vos valés, con lo que vos dejás de aportar en el equipo o con lo que dejás de ser, sino que ahí estaría como mi apreciación es como poniendo su propio valor a un resultado. Y creo que uno no vale por el resultado, uno vale por todo lo que da en el proceso. En este caso, que siempre le digo al consultante, no importa el resultado, es el proceso. Acá lo mismo, o sea, es todo lo que él pudo dar a lo largo desde el Mundial, desde que arrancó a esta fecha y desde el Mundial anterior, más todo el año que se llevan preparando. Va por ahí. Pero bueno, a veces Claro. la persona en el momento no tiene la capacidad de verlo y más cuando te lo preguntan cuando vos salís del partido, que está la emocionalidad a flor de piel, la persona quizás todavía en ese momento no tiene la capacidad de decir, no, che, para ver, esto es tan así, o a ver, desde dónde lo tengo que mirar. O que otra persona, su terapeuta, su psicólogo, su coach, sus propios compañeros, su DT, alguien desde afuera, le ayuda a que pueda verlo desde otro lugar. Como bien decimos en coaching, el observador que estamos siendo de una situación. Ujú. A mí me gustaría agregar como en el caso este que vos decías, viste, se ve como una diferencia entre el mundial anterior y este, si bien no está bueno comparar, pero hay como una diferencia en las jugadas del Dibu, de cómo está hoy en día y cómo estaba en el mundial anterior. Y yo creo que ahí uno lo único que podría ver es qué tanto ejercicio previo está haciendo, no solamente de físico, sino también mental, de a ver si tenía algún anclaje antes, visualizaciones o algo, qué tanto siguió haciendo eso en este mundial o no, ¿no?
Hay un video que circula en el Instagram donde se lo ve haciendo respiraciones conscientes en el arco y él tiene un anclaje emocional que es golpear el palo del arco, le hace como pequeños golpecitos. A veces quizás no tenga que ver con ese acompañamiento, sino puede que tenga que ver con cómo él percibe este mundial. Tiene un condimento muy particular este mundial, que es el último de Messi. Entonces ahí hay una despedida y hay que ver, y una despedida y alguien que se va no deja de ser un duelo o una pérdida. Hay que ver cómo lo percibe el equipo y eso puede ser un disparador motivacional eh, que es que Leo pueda llevarse la segunda copa y sean bicampeones, o alguno puede sentirlo como, che, vamos a dejar de compartir cancha, vamos a dejar de estar juntos, no sabemos la interna, pero puede pasar también por ahí, o a veces cuestiones personales, la presión que sienta en ese momento, cómo se recuperó el partido anterior, por ejemplo en el de Cabo Verde, bueno, tendríamos que recapitular también los partidos anteriores y del mundial anterior y ver qué cambió en su parte actitudinal, porque a veces tiene que ver con la cuestión actitudinal. Y si algo cambia en lo actitudinal, hay que buscar ahí qué activa ese cambio de actitud. Genial, hermoso. Bueno, Pensando yo, en voz alta, disculpa Nacha, en el caso particular de Divo, vieron que ahora hay unas nuevas directivas que no se puede hablar a los otros jugadores, que no se puede. El Divo tenía mucho diálogo en otro mundial, se acuerda cada vez que iba a patear el penal, que él les decía, no sé, por ejemplo, yo te conozco, yo te lo voy a atajar, yo sé para dónde vas a tirar. Esas cosas tengo entendido que este año no se permite. No están Entonces, permitidas. el Dibu ahí es como decir, le cortaron las Sí, piernas, no puede decir claro, mucho. tiene una claro, claro. restricción, tal cual. Hay algo que se me impide y hay una parte de mí que no está siendo aprobada ahí. Claro. Y es lo que no tengo permitido hacer. Puede que eso también le juegue un poco en contra, si para él eso es crucial a la hora de atajar, porque si para él funciona como un refuerzo, el no tenerlo tiene que buscar cómo reemplaza ese refuerzo. Claro, claro. Se me ocurre quizás decírselo internamente, pero en el diálogo interno no es lo mismo que decírselo al otro, porque yo cuando Ajá, se lo digo al otro, estoy interfiriendo en la concentración del que va a patear y claro. en la Algún emocionalidad del lenguaje de otro. señas o algo que lo sepa solamente él, ¿viste? Sí. Habría que Bien. ver. Les podemos después compartir al Dibu Martínez nuestras conclusiones a ver Hay qué es lo que él algún código piensa. secreto. A Bueno, ver qué le gente, podemos, qué herramientas le podemos brindar. Exacto, tal cual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por ¿Por qué qué no? no? Bueno, a veces esto, ¿no? A veces uno como profesional piensa esto de, bueno, qué lejos estoy yo de, no sé, ser coach de Facundo Tello, de Dibu Martínez, de Messi. Pero no porque uno sea un profesional que esté por debajo de la media o porque no esté a la altura de acompañarlos, sino Eva, porque a uno se ver, ya puede que alegrar de ellos. dijiste Messi, último penal que pateó Sí. Messi, ya van dos penales que le atajan. ¿Qué le dirías vos si fueras el coach de Messi después que pateó el penal? Y lo erró, o lo atajaron. Bueno, él lo vivió como cuando sale del partido y lo habla, como que no se podía perdonar y sintió que le falló al equipo cuando él erró el penal. ¿Y qué le diría yo? ¿Conoces a alguien que nunca haya errado ningún penal? Porque creo que ahí está buscando una perfección que nadie tiene. Ni claro, siquiera él, que es el mejor del mundo. Entonces, ahí es ayudarlo a que sea más compasivo consigo mismo y pueda validarse a sí mismo y mirar todo lo que él sí le da a ese equipo. Y que un penal lo puede errar él, lo puede errar Mbappé, lo puede errar Ronaldinho, lo pudo haber errado Maradona en su momento y lo puede errar el jugador de la primera división de la Liga Confluencia donde yo trabajo. O sea, eso es algo que es inevitable. Está, o sea, a ver, el error o el fallar, si se quiere, entre comillas,
es inherente al ser humano. No podemos desprendernos de eso. ¿Podemos reducir el margen de error? Sí, pero nunca eliminarlo. Un jugador como Messi, cuando vos escuchás otros jugadores que han estado con él en el Barça eh, o en otros clubes que te cuentan que es el primero en llegar a entrenar, el último en irse, en que patea 200 veces al arco, Claro. y de las 200 veces hay un video en el que habla de Mbappé que tiran 10 pelotas al arco y él 9 entran, una la erra. Y claro, y el resto no alcanzó esa cifra, ¿no? Quedó por debajo de los 9 aciertos. Y no es que no estás haciendo nada, que no estás entrenando, que no estás ocupándote, que no diste lo mejor de vos, sino que el error o fallar es parte de. Después también entra otro condimento ahí que es la sociedad, en que creo que los argentinos somos muy pasión, muy montón de cosas, pero también en algún punto somos malos, porque cuando no estuvo en su mejor momento, no me voy a incluir porque yo no lo he hecho y siempre lo he admirado, pero cuando no estuvo en su mejor momento, la gente fue muy cruel con él y le pusieron en los hombros un peso que es enorme, que es no te puedes equivocar, no podés no ganar la copa, eso es un peso enorme que claramente habrá hecho un trabajo interno profundo, interesante, para después volver a la selección y bueno, dar el salto cuántico que dio. Pero también eso, ¿no? Y, la mirada de todo un pueblo que pesa. Tiene lo lindo, pero también tiene lo que no es tan lindo. Tal cual. Me encantó, me encantó. Entonces, Lo mandamos a eh, Messi también. Me encantó. Vamos todavía, vamos a Argentina. con esto me trae un cuento que es de un maestro de Aikido, específicamente, que le preguntan, maestro, ¿cómo haces para no salirte de tu centro, no? Y va un alumno así le pregunta al maestro, y el maestro agarra y lo mira y le dice, alumno, yo me voy de mi centro exactamente la misma cantidad de veces que usted, lo único es que me doy cuenta y vuelvo más rápido. Yo creo Tal que ahí cual, qué está, lindo. ¿no? Donde de que se va a equivocar un montón de veces. El Ujú. tema es qué tan rápido vuelva a dejar eso atrás y volver a estar presente, jugando consciente y no haciéndose la cabeza de, acabo de errar tal cosa. Esto que vos acabás de traer, Nacho, eh, es fantástico porque hoy en las redes hay mucha información de todo un poco y a veces la gente toma como muy literal todo lo que aparece en las redes. Y de repente también vemos mucho esto de la vida perfecta, que se levanta a las 5, se toma el jugo verde, entrena, se ve maravillosa, se cambia o está todo prolijo, se va al trabajo, vuelve. Y eso es insostenible en el tiempo porque somos humanos, no somos máquinas. Y uno puede tener disciplina, puede tener conducta, uno puede ser una persona con un montón de herramientas, pero todos, absolutamente todos, en algún momento perdemos el centro. Lo importante es qué tan rápido podemos volver a nuestro centro, a nuestro eje, y entender que volver al centro es volver a uno mismo, y a cada uno le van a funcionar cosas diferentes. Pero volver a tu centro no es algo que uno hace rápidamente y es lineal. También a veces es doloroso porque uno tiene que dejar creencias, cambiar hábitos, quizás tomar decisiones que te están costando tomar para poder volver a tu centro. O a veces es un poco más simple y uno puede volver al centro con hábitos, con rutinas, o volver a poner el foco, como a veces le digo al consultante. Pero no hay nadie que pueda estar en su centro 24/7 los 365 días del año, excepto que seas Buda, y que creo que ni tampoco. Tal cual, tal cual. Tengo mi seria duda, habría que entrevistar a Buda y preguntarle, pero ¿alguien puede estar 24/7 y 365 días del año en su centro? Estoy segura que la respuesta es que no, que se trata siempre de poder volver a eso. Qué importante que lo estás diciendo. Sí, no, no importa, es imposible estar siempre en el centro, pero sí es importante darte cuenta que estás afuera y saber volver, ¿no? Eva, Exacto. eh, creo que ya estamos, Nacho, ¿no? Casi con los cinco Ujú. minutos hablando. Es un placer enorme tenerte con nosotros. Sí, Decí sí, lo que sí, sí. quieras.
de los últimos minutos, decir lo Me que la pasé quieras. genial, me encantó. Lo que quieras Me agregar. ¿Alguna encanta pregunta hacer esto. alguna pregunta que no te hicimos que te hubiese gustado que te hagamos? Mm, ok, a ver, no, creo que no. A ver, todas las preguntas que me hicieron estuvieron fantásticas y fueron, una cosa fue llevando a la otra. No, creo que no. La verdad que lo re disfruté, me encanta, me apasiona todo lo que tiene que ver con mis profesiones. Creo que he elegido una profesión que me llena el alma, así que todo lo que tiene que ver con estas cosas a mí me encanta, siempre estoy predispuesta, así que cuando quieran me sumo, para entrevista, para lo que sea, a disposición. Me encantó, me la pasé genial, me sentí súper cómoda y fue un placer volver a encontrarnos después de como 3 añitos hace, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. 4. Sí, 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 No, tres, dos hace, mil nos veintitrés fue. recibimos nos recibimos en el 2022, chicos, o en el 2023. Yo 2023. 23, Y nos Tengo ¿no? recibimos juntos. 23, Así claro, que sí, juntos. 2023, tres sí, 23, sí. añitos. 23. Bueno, Aprovecha, Eva, para pasar tu chivo ahora. Decir lo que te dedicas. Aprovecha. Bueno, dale, Este momento. pasamos el chivo. ¿A qué me dedico? Bueno, trabajo como coach, penelista, terapeuta holística, el nombre que le quieran poner es lo de menos. Acompaño procesos de transformación, tanto en el deporte como en personas que no son deportistas. También brindo talleres de gestión emocional para emprendedores. Bueno, hay de todo un poquito, pero básicamente me dedico a acompañar a un otro. Cuando uno habla de proceso de transformación, es que la persona pueda lograr un cambio que viene buscando en su vida de lo que sea, por una cuestión de amor propio, en una pareja tóxica, una persona que necesita establecer metas, que está empezando un proyecto y no sabe por dónde ir, personas que por ahí llegan y vienen con una inquietud como, no sé, me cuesta sostener amistades, o sea, cosas que a uno le hacen ruido en la vida o que te impiden sentirte bien. Poder acompañar ese proceso es a lo que me dedico y me encanta. Eh, Me pueden encontrar en el Instagram como evangelinortega.ph y en la página web como www.potencialhumano.com.ar, que está en remodelación. En realidad es transformación, porque bueno, Potencial Humano se fue transformando junto conmigo. Eh, Algo que siempre le digo a los emprendedores, cuando uno tiene una marca propia, y la marca, ay, perdona que va a pasar la gata por delante, sí, los sí, no te pormenores de muevas. la virtualidad. Eh, Cuando uno tiene una marca propia, la marca se transforma con uno. Así que, bueno, dejó de ser algo tan empresarial y hizo un giro en mi vida. Así que hoy me dedico a esta parte de acompañar personas, acompañar deportistas. Y me pueden encontrar ahí, en los lugares donde dije. Instagram, vuelvo a repetirlo, evangelinortega.ph, en www.potencialhumano.com.ar. Nacho, no, no sé vos, pero yo creo que esto da para otra. Esta es la Sí, primera. Esta es para estaríamos otra. charlando, se me venían un par de preguntas, me las tuve que No, guardar esta porque es para si otra. no se va a Si Eva hacer está muy largo. dispuesta, Te la guardás para la sí, próxima. sí, 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 sí. ya las tengo anotadas. Esto es para más, esto es para más. Me encantó, me encantó, me encantó. Gracias, chicos. Un placer. Un placer A estar con vos. vos. Un placer. Todos los éxitos. Igualmente, Eva. Gracias. Gracias, gracias. Beso enorme. Gracias. Chau, 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 chau. chau. Chau, chau.